Y para profundizar sobre esto, me da mucho gusto enlazarme con Estefanía Cruz Lera. Ella es investigadora del CISAN de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta invitación para platicar con ustedes el día de hoy. Doctora, me gustaría iniciar preguntándole qué balance hacer de la vicepresidencia de Kamala Harris justamente en el tema migratorio y ver si esto le puede beneficiar o bien afectar durante la campaña. Pues sí, yo creo que definitivamente el tema migratorio es uno de los que está marcando este proceso electoral de 2024. Y bueno, los estadounidenses de alguna u otra forma perciben a la migración como uno de sus grandes problemas nacionales. Tenemos dos candidatos ahorita, Kamala Harris y Donald Trump, con visiones muy diferentes sobre lo que significa la migración y también con formas de resolverlo diferentes. Además, pues hay que tomar en cuenta que ninguno de los dos es nuevo en el tema de migración. Donald Trump ya es famoso por esta medida tan radical de tratar de construir un muro de deportaciones masivas, y Kamala Harris es famosa porque, bueno, el presidente Joe Biden, una de las tareas principales que le dio como vicepresidenta fue atacar las causas profundas de la migración. Digo, el gran problema, ¿no? Llevamos décadas quizá tratando de causas profundas de la migración. Entonces, no es un tema nuevo para ninguno de los dos. Lo que implica que tampoco va a haber soluciones fáciles, ¿no? Para este tema de la migración en el contexto entre México y Estados Unidos. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de el desempeño que ha tenido Kamala Harris, que muchos hemos calificado como muy negativo en esta tarea tan ardua, tan difícil de manejar el tema migratorio, ha sido tener que trabajar de forma cooperativa y conjunta con el gobierno mexicano y con los gobiernos principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica. Y a mí me da la impresión de que Kamala Harris desconfía mucho del gobierno mexicano, de las instituciones políticas. Por ejemplo, cuando ella se le invitó a formar parte de los programas emblema de Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ella dijo, no, no son viables, no vamos a dar dinero, no confiamos en el gobierno mexicano. Por otro lado, ¿usted cree que en caso de que llegue Kamala Harris a la Casa Blanca, impulsaría políticas similares a la del presidente Joe Biden? Yo creo que una de las cosas en las que va a ser muy consistente Kamala Harris es en una reforma migratoria, buscar una reforma migratoria particularmente para los Dreamers. Ese es un tema que llevamos casi 2 décadas hablando, ¿no? De buscar una reforma migratoria, porque bueno, el estatus de DACA no da un camino a la ciudadanía, son personas que están en Estados Unidos contribuyendo, que no tienen un récord criminal. Entonces yo creo que en eso sí va a ser muy incisiva, en decir, ya es el momento de buscar una reforma migratoria para los Dreamers. Me parece que el alivio migratorio pues, que hizo Joe Biden recientemente, ¿no? Para las personas que estaban casadas principalmente con estadounidenses, y bueno, esta medida que pues de alguna u otra forma sí cumple un poco con las expectativas de que se hiciera algo en migración, pero cuyo esfuerzo no es suficiente ante la cantidad de personas indocumentadas en Estados Unidos, pues nos demuestra cómo es muy difícil trabajar sobre estos temas de migración de forma consensuada, ¿no? Las reformas migratorias son reformas que se han intentado llevar al Congreso de forma partidista una y otra vez, ¿no? En gobiernos republicanos y en gobiernos demócratas. Entonces, yo insisto, no hay respuesta fácil para este tema. Justamente sobre el tema de la reforma migratoria, quería preguntarle qué posibilidades hay reales de que prospere una reforma, dado los resultados que podrían llegar el próximo noviembre en el Congreso. Sí, yo creo que ahorita con el anuncio de la candidatura de Kamala Harris, pues todo el mundo tiene muchísimo optimismo, ¿no? Las encuestas dicen que Kamala Harris pues superaría a Donald Trump, pero yo pienso que solamente es un efecto boomerang, un efecto montaña rusa, ¿no? De lo reciente que está el anuncio. Pero la verdad es que Kamala Harris no tiene ganada la elección está realmente cerrada, ¿no? Y sobre todo porque estos estados bisagra, pues todavía tienen esa gran indecisión de si decantarse por los demócratas o por los republicanos. Ahora, es muy curioso porque ninguno de los estados bisagra, ¿no? Actualmente está en la frontera México-Estados Unidos. Los más cercanos serían Nuevo México y Arizona. Ninguno de los estados bisagra tiene como tal el problema de una migración masiva a sus ciudades, ¿no? Entonces, pero es curioso que aún así el tema migratorio se sigue posicionando como central en la campaña. Sobre el tema del Congreso, bueno, pues definitivamente el candidato que llegue, pues va a tener un Congreso sin mayorías absolutas, ¿no? Un Congreso dividido
La verdad es que los demócratas hasta ahorita habían intentado conservar el Senado, conservar la Cámara de Representantes, al menos en un 50%. Se veía muy negativo el escenario con Joe Biden, ahora se ve mejor con Kamala Harris, pero aún así está casi 50%, 50-50 el equilibrio o la correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos, es decir, no hay una clara mayoría y eso también imposibilita mucho grandes reformas para Donald Trump o Kamala Harris una vez que lleguen a la presidencia, cualquiera que sea el ganador. Casi todos los presidentes, sus primeras reformas, las más profundas, las van a tratar de pasar los primeros 100 días. Pero si no tienes un Congreso a tu favor, es muy difícil que tengas presupuesto y que tengas esa capacidad, ese margen de acción. Más allá de órdenes ejecutivas que tienen un alcance muy corto, como lo hemos visto con DACA, como lo hemos visto con el título 42, como lo vimos en el caso de Trump, ¿no? Con esta prohibición para los musulmanes que quisieran venir para las personas que vinieran de países musulmanes para entrar a Estados Unidos, estas órdenes ejecutivas no solucionan en nada el tema migratorio, no dan soluciones duraderas a largo plazo. Entonces, pues sí va a ser muy importante el tema del Congreso y ahorita como están las correlaciones de fuerzas, pues no va a haber un Congreso aplastante mayoritariamente para ninguno de los dos candidatos. Por último, quería preguntarle, para el expresidente Donald Trump fue vital elegir a J.D. Vance como su compañero de fórmula, ya que tiene un discurso más racista y más xenófobo. ¿Qué esperar del próximo nombramiento a la vicepresidencia demócrata por parte de Kamala Harris? Sí, yo creo que en esta elección el tema de los vicepresidentes va a ser clave. Usualmente nadie pone atención a los vicepresidentes porque en realidad no tienen funciones de acuerdo con la Constitución, son meramente ceremoniales. Y bueno, solo se les hace caso cuando el presidente pues está en riesgo de muerte, ¿no? Porque su única función específica o explícita en la Constitución es sustituir al presidente. Pero en este caso, J.D. Vance pareciera una figura un poco desconocida, ¿no? Adentro de la política estadounidense. Pero bueno, no, en realidad, a pesar de su juventud o de la inexperiencia política, la meteórica carrera política que ha tenido dentro del Partido Republicano, la verdad es que es muy interesante si uno ve su libro, ¿no? Su bestseller, que era Una elegía rural, que es una película, después hizo una película y que nos demuestra mucho el sentir que tienen muchos estadounidenses que vienen de las zonas del medio oeste, que perdieron sus grandes industrias, que perdieron trabajos frente a China, que se llenaron de problemas como el consumo de drogas, ¿no? La epidemia de los opiáceos, la contaminación que viven en sus ciudades, la falta de oportunidades, el tener que emigrar. Entonces, cuando Donald Trump escoge a Vance para su vicepresidencia, en realidad le está hablando a estos estadounidenses, ¿no? Diciéndoles, miren, si se puede, hay personas que a pesar de este contexto adverso, pueden llegar como él, en esta cultura meritocrática del hombre hecho a sí mismo que priva en Estados Unidos, pueden llegar a ser como él, y miren, yo no soy, a pesar de ser un empresario, no soy su enemigo, soy su aliado, trabajo con ustedes, ¿no? Entonces esa era la intención de Donald Trump a nominar a J.D. Vance. Y bueno, ¿a quién va a nominar Kamala Harris? Pues básicamente va a buscar la complementariedad, ¿no? Entonces es una mujer de un contexto migratorio, ¿no? Proveniente de un contexto diverso, su padre caribeño, su madre de India, ella se identifica como afroamericana, inclusive estudió, ¿no? en Howard College, que es algo que se llama los colegios históricos para negros en Estados Unidos. Después se va a la Escuela de Derecho de la Universidad de California, ¿no? Entonces, en este contexto más urbano, más de femenino, más de la política de género, de la diversidad, pues necesita un contrapeso más moderado, ¿no? Y en este sentido yo creo que su vicepresidente pues va a ser un hombre y va a ser un hombre blanco, un hombre moderado. Y bueno, ya hay muchos nombres por ahí. A mí me parece que en este momento la mejor apuesta sería Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, porque Pensilvania es el estado clave para que ganen los demócratas la elección. Pensilvania tiene muchos votos electorales y ningún presidente demócrata ha llegado a la presidencia sin ganar Pensilvania. Entonces es la clave, tienen que ganar Pensilvania y con un gobernador con alta aprobación, pues seguramente tendremos posibilidades de ganar la elección. Hay otros más, todos hombres blancos, el gobernador de Illinois, Pritzker,
Mark Kelly, ¿no? de Arizona, este senador muy famoso por ser astronauta, ¿no? También, que me parece que sí servirían como complemento a la figura de Kamala Harris. Entonces, bueno, pues es muy interesante cómo ahora sí se va a hablar de los vicepresidentes y cómo nos van a ayudar a entender cuál es el proyecto de ambos candidatos, ¿no? De tanto de Trump como de Kamala Harris. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. No, muchísimas gracias a ustedes y insisto, yo creo que el tema de la migración va a marcar los próximos 100 días en la agenda entre México y Estados Unidos con estas elecciones tan atípicas.